tardes, amigos de Diversity Biz. Bienvenidos a la segunda temporada, Mentes Disruptivas. Los saluda su amiga Verónica Castro desde el norte de Virginia, Estados Unidos. El día de hoy tengo dos invitados de lujo desde el bello país de México, a Tonatiuh Quiñones y a Héctor Ryder. Bienvenidos a esta su casa. ¿Cómo están? Héctor, ¿cómo estás? Tonatiuh. Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, Tona también ya me lo lleva diciendo desde hace un rato, ¿verdad, Tona? Que vamos a aparecer en este podcast. ¡Qué padre! Bueno, ¿cómo es que pasó? Vamos a empezar contigo, Tonatiuh, esa pasión que tú tienes ya por el tema de la agricultura y en qué momento nace ese amor, esa atención por lo que es la madre tierra y todo lo que produce, ¿no? Mira, mi familia viene de la parte de Veracruz. Bueno, mi padre es sinaloense y mi mamá es de la parte de Veracruz. Y mi abuelo era maestro rural, y mi mamá siempre vivió pues, en un pueblo. Ella estudió ingeniería en la Ciudad de México, una historia muy interesante. Se fue sola a vivir, le tocó todos los hechos del 68, etcétera. Y yo siempre tuvimos el arraigo por el pueblo, por la casa del abuelo y todo esto. Pero creo que el hito más importante de mi gusto por el agro fue en la preparatoria, en el high school. En la preparatoria, yo estuve en una vocacional del Politécnico Nacional, Instituto Politécnico Nacional, y a la hora de escoger carrera técnica, en esta modalidad tocaba escoger carrera técnica. Y yo pedí técnico laboratorista químico, y me mandaron a laboratorista agrobiólogo, a cuestiones de tierra. Y con un amigo, pues que estábamos juntos, dice, oye, ¿nos cambiamos de carrera? Digo, podemos hacerlo, pero la calidad de maestros que teníamos era muy buena. Yo, ¿sabes qué? Pues vamos a intentarle. Y entonces empecé a estudiar cuestiones cuestiones del campo, desde insectos, pruebas, y la verdad era muy bueno. Lástima que esa carrera desapareció, pero a mí me sirvió mucho para darme cuenta de que me gustaba el campo. Yo soy de formación de ingeniero biotecnólogo, trabajé en la universidad con cuestiones de agro, sobre todo con melón y todo esto, y lo abandoné. Pero por azares del destino, yo me he dedicado más a cuestiones de petróleo, a cuestiones de gas, a proyectos de investigación, a proyectos de domótica, automatización y todo esto. Y tuvimos la oportunidad en la familia de venirnos a Jalisco, porque mi mujer se dedica a cuestiones de investigación. Llegamos aquí a Jalisco y a la hora de desarrollarme acá, pues encontré la posibilidad de entrar a un diplomado de agronegocios. Decidí cambiar completamente todo porque también me di cuenta que vivía en la Ciudad de México, siempre tenía la limitante de las cuestiones agrícolas. Siempre era como que la caja negra y siempre querías hacer algo y no había quien lo produjera o había de mala calidad, había mucha necesidad de cuestiones. Tomé este diplomado en el Tecnológico de Monterrey de cuestiones agrícolas y me abrió completamente el panorama, pero desde un punto de vista muy diferente, o sea, hablando de conocer gente diferente, que piensa diferente, que ve cuestiones directivas, que empiezas me empecé a meterme más en el campo, y pues aquí en la zona de Jalisco, donde yo me muevo, pues podría decirse que es muy suburbano, y es la zona de mayor producción de tequila del mundo, o sea que, y también se produce mucho aguacate, y se producen arándanos y todo esto, y yo quería aprender de esto. Empecé a trabajar con temas de hidroponía, empecé a conocer gente del medio, y me gustó mucho, y dije, ¿sabes qué? Pues dejo la ingeniería en algunos aspectos, y me voy a dedicar al campo, y a eso me dedico ahora, o sea, empecé con la idea de traer tecnología al campo, y pues conocí a mis amigos, uno de ellos es Héctor, que está aquí presente, el otro es Guillermo, que no está aquí en este lado, conocí a Paula, que también es parte del equipo, y pues ahora estás tú, Vero, que también vas a entrar al campo, de modo indirecto. Y sí, pues hacer el destino me ha traído aquí, y me sale mucho este amor por el campo, porque me gusta, me encanta, pero me gusta mucho el campo tecnificado, como yo lo veo hacia el futuro. Gracias. Qué linda historia. Sobre todo ese cambio y el hecho de querer proveer una solución. Héctor, cuéntanos, ¿cómo es que tú empezaste ese amor, ese cariño por la agricultura? ¿En qué momento? Ya más adelante nos vas a contar cómo se conocieron ustedes y empezaron a hacer el Dream Team. Uy, pues yo desde joven siempre tuve un acercamiento fuerte a la parte natural, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México, toda mi familia viene de la Ciudad de México, entonces siempre fue vivir en este ambiente muy construido y siempre el poder escaparse y salirse al bosque, que a las montañas, que a pescar o lo que sea, siempre era como lo más atractivo, ¿no?
Y eso me llevó a querer estudiar ciencias ambientales ya hace un rato. Entonces terminé estudiando ciencias ambientales y me especialicé en la ciudad de Ensenada, en Baja California, donde es la zona vinícola de México. Entonces ahí fue mi primer acercamiento fuerte con la agricultura, fue la producción vitivinícola. Entonces ahí empieza un gran amor, ¿no? Porque si te gusta el vino, pues te va a gustar donde lo producen. Pero al estudiar ciencias ambientales me especialicé en una rama que se llama ecología del paisaje. La ecología del paisaje es un área que se dedica a estudiar cómo la configuración espacial de nuestras construcciones y de nuestros diseños afectan a los ecosistemas. Entonces, cómo, por ejemplo, fragmentar un bosque construyendo granjas o todo eso, o caminos, puede llevar a la extinción de muchas especies sin que nos demos cuenta que eso sucede. Y ese fue mi segundo acercamiento al campo, ¿no? Verlo como cómo se puede jugar con estas configuraciones espaciales de cómo diseñamos nuestras producciones sin que afecte a la naturaleza. Ahora, yo en esto me empecé a especializar mucho en especies invasoras y en el mar. Entonces yo cuando terminé trabajando en conservación costera y estaba trabajando con el atún aleta azul. De ahí quise llevarlo más a esta idea de tenemos que desarrollarnos de manera sustentable. ¿Cómo podemos juntar todo eso? Y eso me llevó a una maestría en Holanda. Y en Holanda es donde vi cómo la agricultura se puede mezclar en cada aspecto de nuestra sociedad y así podemos bajar los impactos de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como si limpiamos nuestra agua de cierta manera, podemos sacar nutrientes y esos nutrientes los podemos utilizar como fertilizantes y así tenemos unas granjas en edificios, ¿no? Y yo creo que se cristalizó ese gusto por la agricultura que ya llevaba poco a poco creciendo cuando entramos un grupo de latinos, principalmente, internacional, pero principalmente de latinos, a un concurso internacional de diseño de sustentabilidad, donde diseñamos un edificio, o más bien la reconversión de una prisión que estaban cerrando en Holanda, en Ámsterdam, y el punto era convertirlo en un invernadero vertical enorme. Entonces nos fue muy bien, terminamos dentro del grupo de los finalistas y fue como este pequeño clic de, esto de diseñar cosas así con sistemas agrícolas y ver cómo se pueden integrar en nuestra sociedad está padrísimo, ¿no? Está. De ahí, terminando la maestría, dije voy a hacer algo completamente distinto y me fui a trabajar a una cooperativa agroorgánica en España un rato, a vender verdura y vender frutas y verduras y visitar cómo las producían. Me gustó mucho. Regresé a Holanda, me puse en contacto con unos conocidos que se dedican a la agricultura de precisión, específicamente a la utilización de sensores en la agricultura, y de repente pegó el COVID. Entonces me vine a México y me traje todo lo que aprendí, y me traje los sensores, y en una de esas, conocí a Tonatiuh, y ya llevamos, pues ya más un año y cachito trabajando juntos en este tema de agricultura. Entonces realmente fue como ir cayendo poco a poco el mundo de la agricultura porque es darse cuenta que nos rodea, ¿no? Que todo lo que tenemos, todo está de alguna manera ligado o puede ser ligado a la agricultura. Definitivamente el entender cómo la agricultura, como tú dices, termina en nuestra mesa, pero todo ese proceso y cómo es que se puede mejorar. Y aquí hay una solución que ustedes están proponiendo y a mí me parece súper innovador, que va a transformar la agricultura dentro de América Latina, que es la integración de la tecnología. Y es por eso que ustedes crean también un espacio, su podcast, que es para educar a la gente y esta mente disruptiva acerca de lo aeronáutico. Pero, ¿en qué momento comienza esa integración? Porque si bien es cierto, vamos a decir, yo que vengo de la Sierra del Perú, asocio la agricultura con el pico, la lampa, y o sea, un método que es súper, súper antiguo, ¿no? Entonces, el día de hoy, ¿cómo es que se ha transformado eso? A ver, Héctor. Yo creo que ahí es donde está la cosa interesante, porque la agricultura fue dejada un poquito atrás dentro de las grandes industrias. Sí hubo grandes desarrollos, pero muchos de ellos se seguían utilizando las mismas técnicas que se desarrollaron en los 60, 70, ¿no? Entonces, con todos estos cambios tecnológicos, como que es la implementación del Internet de las cosas, la implementación
también ciertos cambios culturales, diría yo, ¿no? Porque hay cambios generacionales de, primero era irse del campo hacia la ciudad, y eso empezó a cambiar un poco conforme se empezaron a pegar más, a crecer, diría yo, el pensamiento en relación al cambio climático, a esta vida de ciudad, al estar encerrado, el COVID ayudó mucho, claramente. Y eso como que abrió la ventana y la puerta de regreso a la agricultura para que entrara a nuestras vidas, ¿no? Entonces empezaron a, mínimo yo que soy de la ciudad lo puedo ver de esta manera, se empezó a romantizar un poco la idea de tener el huerto, y se empezó, y después tenemos el internet, y si todo lo tenemos en una aplicación, pues ¿por qué no puedo ver mis cultivos en una aplicación? Y esta industria que se había quedado muchos años atrás, se empezó a desarrollar rapidísimo, empezó a alcanzar, empezó a llegar con nosotros, se dieron cuenta que, ¿sabes qué? Puedo construir un edificio cuya pared me produzca comida, ¿no? O puedo limpiar mi ciudad si yo pongo esto, o puedo darle de comer a la gente si simplemente planto un montón de árboles frutales en la calle, en mi parque. Entonces no solo se dejó de ver a la agricultura como esta industria que produce comida, sino como parte arquitectónica, como parte de un elemento más de las ciudades, como un escape de esta vida urbana que mucha gente a lo mejor se siente, y como un gran espacio donde se puede invertir para desarrollar, ¿no? Con un gran nicho de negocio. Absolutamente. Tonatiuh, cuéntanos, bueno, aparte de la integración, y aquí es donde tú eres el fundador y CEO de Ingenium, ¿no? Cuéntanos, a ver, ¿cómo es que nace ese romanticismo por la tecnología y esa idea tan innovadora? Me tocó ver, a mí me tocó ver mucho en temas de domótica. Mi hermano es el especialista en temas de automatización de edificios y él me introdujo a varias tecnologías, sobre todo europeas, para el manejo de tecnología. Hablamos de cómo se domotiza, se hace inteligente un edificio. Y son tecnologías muy buenas, muy robustas, con protocolos muy interesantes, aparte que ya son más económicas. Yo las conocí hace 7, 8 años, hice varios proyectos, sensores, y eran impresionantes, muy, muy padres, todo manejado con una tablet. Hicimos por ahí un showroom para una empresa de telefonía, hicimos una casa, y yo cuando volteo a cuestiones agrícolas y empiezo a estudiarlo, me doy cuenta que pues no existe. O sea, bueno, o si existe, no hay protocolos, no hay una tecnología específica. Sí está llegando, pero está llegando fraccionada en temas generales. Entonces, creo que sí hay una gran, por ejemplo, hay muchas soluciones, pero están muy revueltas. Y yo creo que podemos proponer algo, que es la idea que tenemos nosotros de crear sistemas automatizados y de control para la agricultura a un precio económico, que sea bastante bueno para el proveedor, pero que sobre todo que sean muy robustos, que puedan transgredir más años, porque actualmente o existen los clásicos PCLs o tecnología que hay actualmente muy limitada, pero esta tecnología que yo he visto, es tecnología que tiene más o menos 5 años y sigue siendo actualizable, o sea, que no queda obsoleta, y que aparte da una visión mucho más sencilla de cómo tratar todo un invernadero, toda una edificación como un conjunto. Y entre toda esta búsqueda que estaba haciendo, pues cuando tomé el diplomado conocí a Guillermo. Conocí a una persona especialista en Guillermo, que es el otro agronauta que no está presente, pues le mandamos un saludo. Conocimos a una persona que se dedica a agricultura vertical en Holanda, Lisanne, que es una amiga de nosotros, y ella me pedía con ella y me dijo, oye, ¿sabes qué? Si estás haciendo esto del tema de los sensores, pues yo conozco una empresa en Holanda que hace estos sensores y me gustaría que platicaras con ellos, me lo recomendó. Ok, entonces me recomienda con una persona, la empresa se llama Seagrow, que es donde trabaja Héctor, y ellos me refieren con Héctor. Y yo empiezo a platicar con Héctor, y aquí es donde empieza lo interesante, porque los dos somos de la Ciudad de México. Platicamos un par de veces e hicimos clic. Nos dimos cuenta que nuestras ideas son muy afín, también con Guillermo. Guillermo hace la parte agronómica, Héctor hace la parte tecnológica y yo hago la conjunción de las ideas, puedo decirlo a grandes rasgos, aunque todos somos un equipo. Y pues cuando empezamos a trabajar quisimos hacer algunas cuestiones en YouTube, por ahí hay unos videos perdidos, pero nos dimos cuenta que como que no nos estábamos validando y como que no nos podíamos escuchar. O sea, la gente no nos podía escuchar. Entonces se nos ocurrió la idea, un día platicando Héctor y yo, y entre esas cervezas a distancia que nos tomamos, es ¿por qué no hacemos un podcast de agricultura?
Y este podcast lo lanzamos el 24 de diciembre del año pasado, del 2020. Fue regalo de Navidad, estábamos muy felices por ponerlo, etcétera. Nos aventamos como que un compromiso más que todo para que creciera, Héctor, Memo y yo. Más adelante se nos agregó Paula. Paula la conocí en Clubhouse, pero ella es la parte microbiológica, una parte que nos hacía falta. Entramos a la parte biotecnológica, entramos a la parte de crear todo un ámbito y sobre todo que creo que somos un grupo de personas que tenemos afín lo que queremos. Dar a conocer lo que sabemos, validarnos por medio de la tecnología y traer soluciones que hasta ahorita lo que hemos hecho, ya laboralmente hablando, ha sido contundente. Y eso me crea mucha esperanza para lo que viene, para el siguiente paso. Y digo, yo considero, nada más para dar un dato muy, muy, muy interesante. Yo a Héctor nunca lo he visto en vivo. O sea, Héctor, nos conocemos a la distancia, ¿verdad? En vivo, ¿no? Sí, en serio. Hablamos todos los días. ¿En serio? ¿Todavía no se han conocido en persona? Sí, no nos conocemos en vivo. ¿Qué distancia están? Como 1,200 kilómetros, ¿no? Más o menos. 1,200 kilómetros. 1,200. Sí, algo así, 1,200. 2 horas en un avión. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de esto es que varios de los sensores que ahora son muy típicos para las plantas, como ciertos de temperatura, etcétera. No me refiero a las estaciones climáticas, que son pues ya muy comunes y vienen de la ciencia, sino, pero la idea de utilizar los sensores electrónicos viene originalmente de la biomedicina, para ver cómo está el cuerpo humano. Y a alguien se le ocurrió, ¿y si lo usamos para las plantas también? Entonces, ese es el nivel de integración tecnológica que estamos viviendo. A lo que se refería Tona, por ejemplo, con las cámaras. Estas cámaras, las plantas cuando hacen fotosíntesis abren unos pequeños poros, ¿no? Y estos poros son los que absorben el CO2 y también sacan vapor de agua y con eso controlan la temperatura de su ambiente. Pues ahora tenemos cámaras que pueden ver cuando esos poritos se abren y nos pueden decir, ¿sabes qué? Tu planta tiene los poros abiertos, eso significa que está tomando agua, está utilizando el agua y está absorbiendo CO2, está haciendo fotosíntesis, ¿no? Entonces, si las plantas no está haciendo eso, o es de noche porque no está recibiendo luz, o está estresada, o etcétera, 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 ¿no? Pero ya llegamos a ese nivel de tecnología. Ahorita con la digitalización, y me gusta lo que ustedes están proponiendo, ya lo que dices, el tema de los sensores, la digitalización está obligando a que todas las personas que tengan cualquier tipo de rubro comiencen, si no es a entender cómo funciona la tecnología, a hacerle espacio a sus negocios. A mí, hace poco en una de las salas, Tonatiuh, te escuché dar una estadística de cómo se puede acelerar la producción ya con el tema de fertilización y todo eso. Me gustaría que nos des así a grandes rasgos, cómo es que la tecnología puede no solo mejorar el producto, pero también acelerar la producción de alguna, por así decirlo, ¿no? Vamos a decirlo que una persona haciéndolo todo manualmente le toman, I don't know, 2 meses y vienes tú y dices, oye, eso lo hacemos en una semana, así para entender el impacto que está creando todo esto. Pues yo creo que aquí no me dejará mentir, Héctor. Realmente lo que pasa es que si tú quieres mejorar algo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues medirlo, ¿no? Y medirlo de forma consciente. Las plantas son muy sencillas, son seres vivos muy nobles. O sea, la idea que tenemos nosotros y que aprendimos en base a lo que sabe Héctor, lo que sabe Memo y lo que yo he aprendido, es que la planta puede crecer bien si le das todos los materiales, todos los climas, las condiciones para crecer. Y no lo tienes que hacer ni cuestiones, modificaciones ni nada, sino que simplemente dejarla crecer. Y el chiste es encontrar esos métodos. ¿Y cómo lo encuentras? Pues midiéndolo. Y si lo puedes medir y hacer que la planta que tenga todos los recursos, nutrimientos, iluminación, clima, humedad, todo al mismo tiempo, dependiendo de la etapa donde esté creciendo, y lo mides por medio de sensores, por medio de cámaras, por medio de tecnología, lo que va a pasar es que la planta va a crecer bien y tú vas a eficientar tus recursos. Estamos hablando que la promesa es si tú empiezas a aplicar tecnología, hablamos sensores, nutrición, métodos de cultivo, puedes aumentar tu productividad mínimo en un 15%. Y máximo, pues ahora tenemos un cliente que está por arriba del 40%. O sea,
sí es brutal y fatal lo que puede pasar. O sea, para romper completamente todo un paradigma de producción. Pero, y es muy, muy, muy bueno el poder hacer el cambio, ¿no? Pero tienen que pensar diferente, tienes que pensar afuera de la caja. Y esto genera una serie de conocimientos que el agricultor actual no es que no lo haya visto, no lo tiene, porque hay gente que produce muy bien, pero ahora vamos a otra etapa, o la etapa de la tecnología en la agricultura, ¿no? Y esa es la gran promesa. Y acá viene un tema que me parece el momento perfecto para presentarlo, que los he escuchado en su sala anterior, en su debut de Clubhouse, acerca de la recirculación, ¿no? Ya hablamos del tema del agua, de la irrigación, no es la cantidad, y honestamente yo que no trabajo en el campo pensé que es la cantidad de agua que tiene que estar disponible. Pero Héctor, tú nos mencionabas que no es la cantidad, sino es en qué parte, cuál es lo que va a absorber, o sea, es otro tipo de método. Claro, es que puede ser un ciclo de mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, si lo fuéramos a poner en dos palabras clave que para cómo mejorar la producción, no importa el nivel de tecnificación, ¿no? Es que se aumenta la eficiencia y se aumenta la efectividad. Entonces, soy más eficiente con el uso de mis recursos y de mis horas hombre, y también soy mucho más efectivo con las acciones que yo tomo, porque ya están informadas por datos que tengo a la mano, ¿no? Y me ayuda a prepararme para cosas como el cambio climático, me ayuda para prepararme para cosas como la llegada de una plaga, ¿no? Si yo tengo plantas más robustas y sé que todos los ambientes de mi planta están óptimos, y si mi planta no está creciendo bien, pues significa que tengo una plaga, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que por ahí se puede mejorar. Entonces, le va a costar menos al productor a la larga, y a la corta también, van a producir más, y además van a darse cuenta que utilizan muchos menos recursos, electricidad, agua y nutrientes. Y qué bueno que lo mencionas, porque si bien es cierto, a veces uno piensa que hay un método universal, pero ustedes están proponiendo, primero hay que hacer una evaluación, hay que ver cuál es la necesidad, hay que plantear el problema, implementarlo, luego ver qué se necesita. O sea, no es una solución para todo, sino es, okay, ¿cuál es tu dolor de cabeza? Déjame que yo lo voy a evaluar y luego vengo y te doy la solución. Ahora, mencionaron algo que el uso de los drones. El uso de las cámaras infrarrojas, me imagino, para ver lo del control de plagas. Es que lo interesante es que en el podcast empezamos hablando de tecnología y agricultura. Y el punto interesante aquí es que terminamos hablando de agricultura, tecnología y sustentabilidad, porque nos dimos cuenta que el uso de la tecnología es brutal para poder aumentar para poder hacer sus negocios sustentables. La agricultura sustentable existe gracias a la tecnología. Y nos dimos cuenta con muchos de nuestros invitados, gente que platicamos, nuestras mismas pláticas, que es parte de, o sea, es parte de la agricultura, sustentabilidad y tecnología. O sea, que podríamos decirlo, y me siento un poco desviado de decirlo, que sí hay una solución para producir mejor, producir de mayor calidad, a menor precio y cuidando el planeta. Y eso yo creo que es una triada muy importante que nosotros tenemos como bandera. Y es lo que le vendemos al agricultor. El agricultor, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que descubrimos en uno de nuestros personas que conocemos, una persona que hace tractores, decía él que los tractores ahora se mueven por GPS. Ajá. Y dice que muchas veces cuando le contratan los tractores, porque ya son automáticos, ya no ni siquiera requieren quien los esté guiando, nada más que los esté cuidando, ¿no? Se sube el operador y se sube una revista pues, para estar entretenido. Y es tan preciso que dice que en algunos casos de algunos productores, que en lugar de, por decir un ejemplo, ponían 100 surcos, en el mismo sitio están poniendo 150 o 130 o 110, porque es mucho más preciso. Es la agricultura de precisión. Y quiere decir que con el mismo esfuerzo está produciendo más. Ajá. Y también el uso de agroquímicos es más específico, el riego, el uso de drones. O sea, estamos ante un mundo que cuando lo abrimos esta cajita de Pandora, que se empieza a regar toda la tecnología en el agro, que no estamos hablando hace mucho tiempo. Yo creo que el boom ya en sí de la agricultura de precisión y agricultura con tecnología no tiene más de 5 años. Y el boom ahorita es creciendo apabullante. Y todavía ni siquiera hablamos de temas un poquito más complejos, por ejemplo, el Big Data, porque obviamente todos estos sensores generan datos y esos datos hay que analizarlos, hay que saber qué es lo que estamos buscando. Y luego ahí es donde empieza la siguiente etapa, que es el crear modelos.
y viene la siguiente etapa después de esa. Se crea un modelo y se crean modelos de inteligencia artificial para poder hacerlos automatizados y que el productor ya no tenga que preocuparse por los modelos, sino que sepa que se va a manejar todo el sistema en base a modelos y que es mucho más rentable, ¿no? O sea que estamos empezando. Ajá. Wow, qué interesante. Y una pregunta acerca de los sensores. ¿En qué etapa, vamos a decir, yo soy agricultora, soy cafetalera, porque mi familia en el Perú tenemos cafetaleros, y yo quiero mejorar todo mi procedimiento acá, quiero mejorar mi producción, y yo los contrato a ustedes? ¿En qué momento empezamos a hablar de los sensores o tiene que haber un periodo de prueba? ¿Cómo es que ustedes hacen esa evaluación para que puedan ayudarme a resolver mi problema y mejorar? Porque un reto que yo creo que en todo el mundo, pero los cafetaleros es que compiten con todos los productores porque ya vienen los inversionistas europeos, americanos que se quieren llevar el producto, pero se van a llevar el mejor, ¿no? Yo creo que está interesante la pregunta, Vero, porque creo que la pregunta tiene un antes de lo que tú me estás preguntando. Yo te diría, y es lo que no te decía su productor, ¿qué quieres producir? Quiero producir café. ¿Qué tipo de café quieres? No, pues quiero café orgánico. ¿Quieres café orgánico? Sí. Eso tiene un costo. O sea, ¿quieres aplicar tecnología? Y sabes que la tecnología orgánica es compleja, que si quieres aplicar otro tipo de cosas, hay metodologías, o sea, empiezas a tener una serie de preguntas antes de poder empezar, que sepas muy bien qué es lo que quieres hacer, algo que decimos, qué es lo que le vas a ofrecer a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que le vas a poner en su taza de café? Tú como agricultor. Y creo que esa es una forma muy diferente de ver las cosas. Probablemente te dicen, quiero producir café. No, pero ¿qué tipo de café quieres hacer? Porque no debemos hacer café para un público general, venderse a una transnacional, que un café de especialidad muy cuidado, que te va a costar mucho más, obviamente, pero es un grupo diferente, ¿no? Y creo que por ahí empezamos. Sí, sí, y de hecho lo interesante es que no son métodos nuevos tampoco, realmente no se utilizan tanto. Y obviamente no todas las plantas pueden utilizar todos los métodos, pero tenemos la hidroponía, que es un sistema cerrado, donde estamos recirculando el agua por un sistema donde fluye. Pueden estar flotando las raíces, pueden estar simplemente colocadas en una tubería donde pasa el agua con los nutrientes. O tenemos la aeroponía, donde utilizamos un spray, atomizamos el agua con nutrientes y nada más recubre las raíces, ¿no? Y la fuente del agua puede cambiar, puede ser, como estamos mencionando antes, que puede ser aguas que nosotros queremos tratar, entonces podemos utilizar ciertos cultivos que nos ayudan a eso, y toman los nutrientes, nos ayudan a tratar, y esos cultivos se pueden utilizar para otras cosas, no necesariamente para comer, se pueden utilizar como material de construcción, se pueden utilizar como algunos cultivos como microalgas se pueden utilizar como recubrimientos para paneles solares. Entonces hay muchísimas oportunidades y muchísimas fuentes. No es, como bien mencionas, no es la cantidad del agua ni tampoco la fuente, es cómo lo utilizamos. Y también fíjate, Vero, que es bien importante para los agricultores saber lo básico, porque a veces que no lo saben. Por ejemplo, y yo que nos dice Memo siempre, primero, ¿qué suelo tienes? ¿Cómo es tu agua? ¿De dónde sacas tu agua? Ajá. ¿Qué edad tienen tus plantas? ¿Qué variedad tienes? O sea, primero es un perfil agronómico, o sea, eso es muy típico para la agronomía normal, ¿no? Y ahora bien tú me dices, vamos a por el otro perfil, ¿no? Vamos a hacer un perfil microbiológico para saber qué bacterias tienes, qué microorganismos, qué es lo que tiene tu suelo, qué tipo de suelo, y saber todas las interacciones que tienes, mucho antes de empezar. Y a lo mejor dices, bueno, no puedo poner sensores, pero ¿sabes qué? Podemos comprar imágenes vía satélite, que no son tan caras, y para saber qué tan húmedo está, y ahora bien, cómo está regando. Porque, por ejemplo, en este caso, vamos a poner una estación meteorológica que no es, bueno, sí es una buena inversión, pero te da una ventaja de saber cómo está el clima para tus cafetales, ¿no? Y ahora bien, tus prácticas agronómicas, cuándo riegas, cómo abonas, qué le pones, qué tipo de fertilizantes estás utilizando. Pues vas a entrar orgánico, un buen fertilizante orgánico, no uno que compras en el súper, sino lo vas a hacer tú, o bueno, en este caso Paula nos puede ayudar para hacerlo más adecuado, si vas a meter otro tipo de microorganismos. O sea, sensores es como que una parte de la tecnología, al menos que creemos que en nuestro punto de vista, la tecnología en el agro no todo es chips, ¿eh? Hay muchas otras cosas. O hasta las variedades pueden estar preparadas para diferentes tipos de ambientes. Entonces, a lo mejor tú ya tienes un tipo de café, pero, oye, mi producción está yendo muy bien, pues vamos a ver qué variedad de café tienes. Oye, pues esta variedad no es buena para este ambiente. De ahí entrada, antes de tener que utilizar sensores, ya se puede hacer una investigación previa, ¿no?
Ahora, para la utilización de sensores en general, nosotros estamos muy a favor, porque es simplemente tener ojos donde normalmente no los hay. No es el tipo de sensor cambia de acuerdo a las necesidades de cada productor, cada cultivo, etcétera, pero es simplemente poder ver donde antes yo no podía. Y yo creo que eso es muy útil en cualquier situación, aunque sea una situación, un momento de prueba donde el productor nos dice, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo rentar ni comprar sensores, pues nosotros a lo mejor vamos y medimos ciertos factores para nosotros crear o informar nuestra toma de decisiones sobre qué podemos recomendar. ¿No? Es muy común que en las producciones ya se hagan trabajos de laboratorio para ver cómo está la calidad del suelo y de la planta. Entonces es básicamente hacer eso, pero tener un tiempo de respuesta mucho más rápido. Y por ejemplo, yo te pregunto, a veces me preguntas a un agricultor y nos lo dicen, por ejemplo, la gente que tiene tequila, ¿no? ¿Qué es lo que les importa a ellos? Lo primero que dicen, tengo agave tequilero, ¿qué? ¿Cuántas plantas tienes? ¿Qué edad tienen? ¿Dónde están? Eso no lo saben. Entonces el primer punto es hacer un inventario. ¿Y qué haces para hacerlo? Pasas un dron y el dron te cuenta las plantas. Y es un poquito complejo. En el caso del café también podemos hacer lo mismo. En el caso del aguacate, se puede hacer un sistema de medición de qué tienes. Pues un inventario. Ya lo tienes, ahora bien, como dice Héctor, haces un inventario. Creo que aquí viene un tema bien interesante, Vero, porque esta información el agricultor tiene que aprender a leerla. Es el primer paso. Y se hace adicto a ella porque sabe que lo necesita y que le da una ventaja saber cuántos. Por ejemplo, si pasas un dron un mes y al siguiente mes lo vuelves a pasar, tienes una diferencia. ¿Sabes interpretar esa diferencia? ¿Y sabes contarlo? ¿Sabes cómo se movió la humedad? Entras, tienes una estación meteorológica, ¿sabes qué tipo de agua, cuánto cayó, dónde cayó, cómo está tu cultivo? Y todo eso es tecnología que ya creo que le da una ventaja al agricultor muy grande. No, y el hecho que lo puedes hacer tomando tu café de la mañana antes de salir al trabajo, ya sabes que tienes que ir a trabajar. Entonces esa es la otra, que a lo mejor no tienen que estar desde las 4 o a lo mejor sí tienen que estar desde las 4 de la mañana, pero es mucho más objetivo el tipo de trabajo que se va a hacer. Entonces uno puede ser más efectivo y más eficiente con su tiempo. Mira, lo que tú me dijiste, el agricultor tiene que saber leer la data. O sea, tú puedes darle toda esa información y me hace sentido porque en el mundo de los negocios, el CEO, ¿no? El director general tiene que leer su balance sheet, ¿no? Su balance para saber cómo está yendo con sus activos, con su depreciación. Si no, es que si en algún momento quiere vender su compañía y no entiende los números que le están dando sus contadores, pues obviamente está perdido, ¿no? No va a saber ponerle contexto y hacer estrategias, ni mucho menos. Entonces me hace sentido todo esto que me estás contando. Wow. Oye, no, y lo que cuentas acerca, yo honestamente, mira, yo que estoy en una compañía global, no sabía que se podía obtener imágenes satelitales para poder entender la humedad del suelo y hacer ese tipo de estudios. Eso es, wow, o sea, mi cerebro acaba de explotar con esa información. Hemos aprendido muchas cosas, Héctor y yo, y estamos ahorita investigando en otras, por ejemplo, el uso de lámparas para iluminación artificial. Eso está muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el uso de robots para sembrar, para cosechar, para mantener, el uso de cámaras y cámaras para poder saber cuándo una planta está creciendo, por ejemplo. Ese tema Héctor lo maneja muy bien con los sensores de SeaGrow, que es algo impactante, y es más, ha ganado premios por esto. Saber cuándo una planta está haciendo fotosíntesis, saber eso, entonces, eso es lo que a donde hemos llegado. Hay sensores tan específicos que saben cuando una planta está creciendo. O sea, podemos por ejemplo, el tema de cámaras para poder detectar una imagen. Le pones una cámara muy sencilla, pero puedes ir detectando cuánto va creciendo. Y aparte, puedes saber la temperatura de las hojas. Eso es algo que a mí me gustó mucho, que me lo explicó, en el equipo lo explicó Héctor, de que cómo las plantas regulan el clima y por qué son tan importantes las plantas para el control climático. O sea, dentro de una casa, ¿por qué es bueno tener una planta? ¿Y cómo regulas el clima con una planta? Y son las máquinas cuasi perfectas, ¿no? Ahorita estamos hablando temas de química, nanotecnología, biotecnología, uso de biofísica, sí, control climático, pues, pero hay muchísimo por hacer y hay mucho trabajo. Y lo más importante de todo es que hay mucha gente que está entrando al agro por muchas vías.
directa o indirectamente hablamos genética, hablamos de mejoramiento de cultivos, gente que se dedica a mejoramiento de suelos, remediación ambiental, uso de agua, pues es infinito, o sea, creo que va a haber muchos cambios. Ajá. Claro. Y yo creo que algo que vale la pena mencionar es que todo este trabajo también redefinió nuestra interpretación de lo que es la tecnología, ¿no? Porque la tecnología no simplemente son estas cosas de Big Data que manejamos, que automatización, sino son todas las metodologías que hemos ido desarrollando a través de miles de años desde que empezamos a hacer seres que cultivan, ¿no? Que producen su propio alimento. Y hay muchas ocasiones donde vale la pena tomar a veces una de esas tecnologías que ya no se utilizan tanto, como tenemos un conocido que se dedica a utilizar animales silvestres para el cuidado y el control de plagas, que a lo mejor en vez de tener un dron muy específico que se dedica a cazar topos, ¿no? O utilizar veneno, a lo mejor la solución vale la pena irnos unos cuantos años atrás e integrar esa solución con algo de lo nuevo. Cada cultivo, cada productor, no importa si es dos productores de tomate, el hecho de que estén en diferentes zonas y uno tenga, no sé, invernadero y el otro no, son cosas completamente distintas. O que los dos a lo mejor tengan invernaderos, pero el mismo nivel diferentes niveles de tecnificación, o que estén en diferentes zonas geográficas, hasta en la misma zona, que uno esté de un lado de la ladera al otro, las condiciones van a ser completamente distintas y por ende la solución que se les va a ofrecer va a ser completamente distinta, ¿no? Eso es algo que vale la pena mucho recordar cuando se trabaja en temas de la agricultura. Siempre hay que personalizar, porque cada productor va a ser completamente distinto, hasta su forma de trabajar. Sí, y aparte, por ejemplo, puedes saber exactamente dónde hay que regar. Y muchos agricultores entienden cómo debe regarse, cuánta agua necesitan, agua, ahorran fertilizante, ahorran mano de obra, etcétera. Y hay muchas técnicas para hacerlo. Sí, es muy, muy variado, ¿no? Y siguiendo con esa analogía, nosotros tenemos que ver, pues a final de cuentas muchos de los negocios se manejan con proyecciones, con escenarios. Entonces, el poner un cultivo es que estamos planteando un escenario o una inversión con relativa seguridad, ¿no? Yo planto estas semillas, a veces si tengo el conocimiento suficiente las estoy plantando porque ya tengo un cliente que las va a comprar cuando me den cosecha, o porque yo veo que las fuerzas del mercado se están moviendo. Entonces, estoy haciendo una inversión informada, ¿no? Entonces, después, el quedarse demasiado analógico con el cuidado de nuestras plantas significa que yo no estoy cuidando mi inversión o no estoy sacando toda la información que podría tener de mi inversión. Y eso hace que se vuelva más apuesta, ¿no? Le baja la seguridad de mi inversión. Entonces, lo único que yo estoy haciendo es, como menciona Tona, metiendo KPIs, metiendo indicadores que yo puedo utilizar para sacar o indicadores de cómo va mi inversión. Si mi inversión va a ser segura y me va a dar buenos resultados en el tiempo que dure, ¿no? 4 meses, 2 años, en el caso de árboles puede ser hasta 15 años. Entonces, son inversiones importantes. Pues fíjate que es un término muy importante. Ahí puede establecer sus KPIs, su índice de clave de performance de su cultivo. Y creo que es el primer punto que debe de saber, establecer sus KPIs. Ok, creo que, por ejemplo, en el caso del agave, aquí se maneja mucho los cultivos, ¿no? O sea, yo voy a vender un cultivo en 5 años. Si yo puedo asegurarle a un inversor o cuánto que le puedo dar un estimado de cuánto agave va a vender en 5 años, el día de hoy, si sigue unas buenas prácticas de manufactura, imagínate el poder que le da eso. Y si hablamos, por ejemplo, en temas de café, si yo tengo tantos cafetales y aumento mi productividad, y ahorita se maneja mucho en el café el valor futuro. Por ejemplo, la cosecha del 2023 la estoy vendiendo ahorita, que es 2022. ¿Eh? Yo voy a vender esta de este año está vendida, yo ya no lo voy a poder hacer nada. Pero, por ejemplo, yo aseguro que para el próximo año voy a tener 20, no sé, 100 toneladas y las voy a vender a $3, ¿no? Cada kilo, ¿no? Y si yo aseguro que llego al siguiente año con 120 toneladas y pues además es utilidad y lo vendí ahorita, porque lo que me lo van a pagar ahorita.
ahorita me voy a acordar el precio para ese café. Eso es la ventaja que te da la tecnología, el poder asegurar que vas a llegar a esos indicadores, que vas a llegar con esos indicadores, vas a llegar a ese nivel de producción, pues está muy interesante, ¿no? Y ahora bien, ¿qué papel tiene la tecnología? Pues simplemente te genera un modelo para poder llegar a todo eso. Sí, y la ciencia, bueno, si uno se mete a la parte súper técnica es más complejo, pero es tan fácil como ver qué tipo de luz absorben, ¿no? Porque hay una gama de diferentes luces, la luz del sol está hecha por diferentes colores, entonces cuando el suelo está mojado o tiene una mayor humedad, absorbe este color de luz. Cuando las plantas están sanas o tienen este color, absorben este color de luz. Y simplemente vemos qué colores absorben y ya con eso podemos dar un perfil de la salud del cultivo en general, utilizando imágenes satelitales. Qué increíble, qué fabuloso. O sea, honestamente, yo no soy agricultora, pero digo, sí se nota que es una industria que hay mucho que explotar. Hay muchas áreas, ya el área de consultoría, el área de educación, el área de proveer a las personas que proveen drones, que proveen tecnología, rentar sus equipos, o sea, sí, o sea, es bien amplio. Ahora, cambiando un poquito de tema acerca de lo que es food design, el diseño de la comida. Al menos a mí me fascina ver muchos programas de chefs a través hay uno que se llama La Última Mesa, si no me equivoco, a través de Netflix. Muchos chefs que han ganado la estrella Michelin, ellos diseñan su propio plato. O sea, es más, hay algunos que se van hasta lugares muy, muy, muy lejanos a la ciudad para poder recoger esos productos que lo van a servir en la mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo se está integrando este nuevo concepto del diseño de comida, el food design, con la tecnología y con la agricultura? ¿Y qué potencial ven ustedes? A ver, Tonatiuh, lo vamos con... Creo que ya había mucho. Ese tema lo tratamos en el podcast. Invitamos a una food designer a que nos platicara del tema. Voy a decir su nombre, Natalie Restrepo, que la verdad nos dio una masterclass en ese episodio. Y nos enseñó, creo que ahí interesante es dos cosas. Que la comida tiene que ver muchos aspectos, antropológicos, moda, diseño. ¿Qué es lo que vamos a comer en el futuro? Algo lo que dicen mucho los food designers es que tenemos más de 2000 años comiendo igual. ¿Por qué no tenemos que comer diferente? Entonces empiezan a crear modas de comida, modas de comer diferente y comer saludable, que están cambiando el panorama completo. Y el agricultor puede ser, y es más, debe ser el primer escalón de toda esa línea, ¿no? Si muchas veces se hablan cosas, ahorita por ejemplo, estábamos escuchando que mucha es plant-based, ¿no? Pero viene la nueva moda que es fungi-based, o sea, ya viene basado en hongos. Viene un cambio que no se había visto y está empezando a ver esta nueva fase de fermentaciones, de levaduras, de hongos, empezar a cambiar el origen de las proteínas, y eso le va a cambiar completamente el aspecto a la forma que estamos comiendo, ¿no? Y algo muy importante que para empezar, eso fue una cosa que yo no entendía bien del food design. Entonces yo llegué medio a la defensiva con todo este tema de que, pues conocí trabajando directamente con los productores, todo lo que sufren tratando de llegar que sus productos lleguen a lo que se conoce como primera clase, que tengan el tamaño, el color, la forma perfecta, ¿no? Y eso les cuesta mucho trabajo porque es un producto de la naturaleza, no es perfecto. Y yo pensaba que era eso el food design, ¿no? Que era lo que ponían esas sanciones, ese tema, y nos dijeron, esto no es marketing. El tema de food design no se trata del marketing. Sí, eventualmente puede tener un tema de marketing al momento de vender, pero va en contra de tener justamente estos productos de primera clase, porque no significa que como un tomate sea más rojo y más grande, sea de mejor calidad que uno que a lo mejor está más feito, pero tiene una mayor carga nutricional, ¿no? Entonces el food design utiliza una mentalidad de ingeniería de sistemas para analizar toda la cadena y tratar de generar un mejor producto que tome en consideración muchísimos otros esquemas, ¿no? Entonces, el productor, cómo lo está haciendo, cómo se está procesando esto, etcétera, etcétera, y esto es con lo que terminamos, ¿no? A lo mejor es un tomate feito, pero este tomate feito va a ser el mejor tomate que has probado en toda tu vida, y además el productor lo creció con tanto amor, le dio sus lágrimas, de ahí salieron los nutrientes y todo. Y no,
Sí, es el... Exacto, totalmente orgánico. Es decir, el riego es lágrimas de productor. Y no, pero entonces es completamente distinto a este otro tomate que de hecho en el Clubhouse nos hicieron una pregunta similar, ¿no? ¿Por qué son los tomates gigantes que no saben a nada? Pues es porque se está tratando de cumplir con ciertos paradigmas únicamente estéticos y no nutricionales, no que tomen en cuenta todos los otros eslabones de la cadena productiva. Y por suerte, sobre todo en países como Estados Unidos y en zonas como la Unión Europea, están empezando fuertes movimientos para cambiar esto. En lugares como México, pues ya estamos acostumbrados a comer los tomates feitos, porque la mayoría de lo que producimos se va para Estados Unidos o para otros lados. Pero en Estados Unidos y en la Unión Europea ya hay fundaciones que se dedican. Hay campañas publicitarias que dicen adopta una zanahoria fea. Me acuerdo que vi eso en España, ¿no? Y se está tratando de hacer este esfuerzo para alejarse de lo únicamente estético, que ha sido muy dañino realmente para la producción agrícola, porque un productor pequeño va a tener menos herramientas para estandarizar todo de esa manera que lo va a tener un productor enorme, ¿no? Absolutamente. Qué fascinante todo este tema de cómo se está transformando. Les digo que yo acá he aprendido a comer la comida que no tiene gluten. He tratado acerca del base plan que tú nos mencionas y justamente el día de ahora he escuchado acerca de esa dieta que tiene que ver con los hongos, ¿no? Con el mushroom. Y eso va de la mano con la salud en la flora intestinal, que o sea, mencionan mucho acerca de la comida fermentada, es lo que te dicen, o sea, probióticos es algo que tienes que consumir todo el tiempo, ya por salud. Y creo que la gente está despertando a ser más consciente en qué es lo que ingieren, porque es lo que uno ingiere y luego cómo nuestro cuerpo se comporta, ¿no? Y ahorita con lo del tema de la pandemia es tener nuestro sistema óptimo para que pueda combatir este virus en el momento que nos enfermemos, fuera de todo. Sí, pero yo también creo ahí, pero que es un tema muy importante. eh, Hay modas que no quedan, o hay modas que son un poco en contra de esto. Por ejemplo, el tema empezamos con la moda de los cultivos orgánicos. Orgánicos pensando hacia rajatabla de que no debe tener nada. Eso es muy costoso y creo que ¿por qué? Porque un cultivo orgánico no es que sea más barato, no es que sea más eficiente, no es que sea mejor, sino que simplemente se crea bajo condiciones que son mejores para el consumidor, pero no tomando en cuenta otros factores como el tema de cuánta agua necesita, cuánto producto se va a echar a perder, cuánto producto va a tener. Es esto, pues Héctor y yo hemos platicado mucho del tema de que un producto orgánico no es tan bueno, ¿no? Más bien creo que debemos que llegar a un cambio de paradigma para un producto saludable o inocuo o que sea bueno para el cuerpo, ¿no? Porque obviamente ni todo es bueno ni todo es tan malo. O sea, por ejemplo, el uso de agroquímicos es parte de, y el que tú evites que use agroquímicos también conlleva el negar una tecnología, y eso no está bien. Bueno, en mi punto de vista, ¿no? La tecnología también es... No, no, y te digo, estoy de acuerdo contigo porque justo a través de una clase que tomé, empecé a hacer la investigación acerca de los productos orgánicos. Y ahí me di con la sorpresa de que el orgánico va de la mano con la interpretación. O sea, y muchas veces yo como consumidora no sé qué rayos estoy comprando, pero como veo ahí que dice orgánico, pues pago $3 más y podía haber comprado al productor local que me hubiera salido mucho más económico, pero el no saber identificar, el no saber el proceso que ustedes nos cuentan, ¿no? Creo que en sí lo que dice Héctor tenemos la misma idea. Y creo que yo lo que llevo más es que debe ser una agricultura más consciente, más circular, más abierta, que sea, creo que el reto para la agricultura actual es educarse, pensar, y de aquí en adelante es ocupar lo que hay, lo que tenga de tecnología. Creo que hay cosas tan sencillas como empezar a cambiar la forma de fertilizar, de preparar el suelo. eh, Hay mucha información disponible y creo que por ahí podemos empezar. Pero sobre todo creo que es como dicen, si tú quieres cambiar, cambiarás de un día para otro, pero si estás resiliente al cambio, te vas a tardar toda una vida, ¿no? Claro, no, definitivamente me gusta.
Vamos a empezar en la recta final, pero me gustaría que me cuenten a modo individual qué es lo que hacen para mantener su creatividad, cuál es su truco de vida. Eso es algo característico de este podcast Diversity Biz. Cuéntanos, Héctor, ¿qué es lo que tú haces a nivel personal para estar óptimo ahí, de buen ánimo y creativo en tu entorno? Pues yo creo que lo más importante es rodearme de gente que sabe, ¿no? Y aprender de gente. Y por ejemplo, en el caso de ustedes, sí es bueno leer y todo, es básico. Creo que entre mi rutina es ya cualquier cosa que me interese. A veces leo cosas a la mitad, o sea, no tengo por qué terminar algo si no quiero. Me gusta mucho pensar. El hecho de meditar y hacer cosas, el jardín es genial, bueno, el producir, y luego tener ideas y tenerlas con quien platicar. Creo que esa es la parte más importante, el que te mantiene la creatividad. Por eso Héctor luego me odia porque lo interrumpo cada rato, porque se me ocurre algo. Y, y lo platico con él, ya sea con mi mujer, con mi hijo, o sea, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué se te ocurre? Que, también creo que el hombre está hecho de varios puntos y, por ejemplo, la música, que tú oigas música, que hagas música, te abre otras partes de tu cerebro, el que salgas a caminar y que hagas algo de ejercicio te cambia, pero sobre todo que escuches a la gente que sabe y entrar, por ejemplo, a salas donde se habla de tecnología o de temas que ni siquiera te imaginas. Creo que para mí, por ejemplo, últimamente, y Héctor puede certificarlo, me pegó mucho el tema de escuchar gente que se dedica a hacer cuestiones filosóficas. Yo nunca pensé que fuera tan interesante el hablar con gente que hace filosofía o que piensa las nuevas teorías filosóficas. Por ejemplo, el food design es una parte de una nueva filosofía de pensar y que te cambia tanto la vida y formas de pensar de gente diferente. Y regresas a entender a los grandes filósofos, por qué escribieron como eran y de repente te das cuenta que lo entiendes y eso es muy interesante y es lo que te genera la creatividad. Y o sea, te vuelves un poco elitista porque no quieres escuchar cualquier cosa, ¿no? Ni hablar con cualquiera, porque sabes que quieres algo diferente, ¿no? Sí, eso me parece muy acertado, porque si bien es cierto, eso también te ayuda a evolucionar, te abre la mente, te expande el conocimiento, te da, como tú dices, te da creatividad. Y qué mejor que buscar un encuentro de mentes, ¿no? El mastermind, que eso es lo que ayuda a que uno expanda, que es lo que estamos haciendo. Digo, ustedes me han dejado el cerebro ahí girando a 1000 por hora con el tema de la tecnología y cómo es que se está transformando en la agricultura, porque siempre he tenido una idea completamente retrógrada en ese aspecto. Así que yo les agradezco. Sí, es que creo que pasó algo muy interesante con los temas agrícolas, y ese puede regresar a tu tema, es que creo que eran menoscabados, inclusive en algunos aspectos, hasta económicamente hablando, los agricultores eran vistos como algo viejo, lento, y ahora está tan rápido, por ejemplo, en temas de inversiones, que la gente los ve como una solución porque son inversiones muy seguras, ya, con el uso de la tecnología, que los créditos están muy accesibles y porque saben que se va a producir y porque inclusive hay temas como el cambio climático que la agricultura tiene que sortear porque no podemos dejar de comer y saben que el reto es darle de comer a estos 10 mil millones de seres humanos de una forma ordenada y sin acabar el planeta y como lo repito, hay esperanza, yo ya la vi y creo que por ahí debe de seguir las cosas, ¿no? Hay esperanza para producir mejor y mucho más eficiente. Claro que sí. Aparte de encontrarlos en su podcast, que tienen, no sé cuántos episodios ya tienen de Agronauta. Excelente. Bueno, aparte de poder escuchar todo ese conocimiento y a sus invitados a través del podcast Agronauta, que vamos a poner el link de Spotify, ¿cómo es que también se pueden contactar con ustedes a través de sus medios sociales? ¿Cuál es la mejor forma para aquellas personas que estén buscando consultoría en el tema de la agricultura, que estén en otras partes del mundo, que sean de habla hispana? ¿Cómo los pueden ubicar? Yo creo que, bueno, mi página web, Ancla, donde también me incluyo a Héctor y a Memo y a toda la gente, es proi.mx. ¿Por qué? Antes éramos Proingenio, lo hacemos proi.mx, es una empresa este, Agroingenium, perdón, y de ahí derivamos todo. Y bueno, yo como Tonatiu Q me encuentran en cualquier lado, y bueno, y aquí yo podemos dar el tratamiento para toda la información. Tenemos redes personales, pero creo que las principales son esas. Agronauta MX es nuestra gran idea
nuestro gran bandera. Es un gran barco que se convirtió en nave, que va a despegar por su tercera temporada. Ya lo escucharemos más adelante. Y creo que tenemos mucho que aportar, ¿sí? Ujú. Ah, fabuloso. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a poner todos esos enlaces. Héctor, algo para la audiencia antes de despedirnos. Mensajes. Tú dinos, el micrófono es todo tuyo. A ver, por favor. Muchas gracias, Héctor. Gracias por tu tiempo y por todo el conocimiento que nos has impartido. Y bueno, me fascina el hecho que tienes todo ese tema de los sensores que es completamente nuevo para personas como yo, así que te agradezco. Y bueno, vamos a programar algo para la próxima. Así que, Tonatiuh, ¿cuáles son tus palabras para despedirnos de los oyentes? Pues yo creo que aquí el tema es, o lo que yo aprendí mucho tiempo, es compartir, ¿no? Y compartir con gente adecuada. Y buscar gente que te rete, que te pida, que tú le puedas aportar. Primero piensas qué es lo que estoy dando, y creo que eso es la parte importante. Y que busques validarte de una forma ordenada, o sea, con un buen conocimiento, y que te des cuenta, por eso, que eres capaz, ¿no? Y sobre todo que encuentres con quién platicar. Si encuentras ahí una persona con la cual tienes una buena charla, un buen cambio de información y que le puedes aportar y esa persona te aporta, eres completamente feliz, ¿eh? Y les agradezco a ustedes porque realmente este tipo de cuestiones de intercambio de información hacen que esto valga la pena. Gracias. Pero, sí, es que creo que pasó algo muy interesante con los temas agrícolas, y ese puede regresar a otro tema, es que creo que eran menoscabados, inclusive en algunos aspectos, hasta económicamente hablando, los agricultores eran vistos como algo viejo, lento, y ahora está tan rápido, por ejemplo, en temas de inversiones, que la gente los ve como una solución porque son inversiones muy seguras, ya con el uso de la tecnología, que los créditos están muy accesibles y porque saben que se va a producir y porque inclusive hay temas como el cambio climático que la agricultura tiene que sortear porque no podemos dejar de comer y saben que el reto es darle de comer a estos 10 mil millones de seres humanos de una forma ordenada y sin acabar el planeta. Y como lo repito, hay esperanza, yo ya la vi y creo que por ahí debe de seguir las cosas, ¿no? Hay esperanza para producir mejor y mucho más eficiente. Gracias, Vero. Muchas gracias a ambos. Y bueno, vamos a programar la próxima sala dentro de un tiempito. Les agradezco y bueno, a todos los que nos están siguiendo, les estamos poniendo toda la información de Tonatiuh y también de su podcast, de Héctor y bueno, vamos a estar en contacto. Gracias a ambos. Se cuidan.